honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo del Señor. Y a la letra dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Amén. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Amén. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué preciosa palabra. Vamos a venir palabras de oración que el Señor nos hable. Buen Dios y Padre Celestial, bendito Dios de gloria. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, bendito Dios. Yo le ruego en esta hora, bendito Rey, que hable a nuestras vidas, a nuestro corazón. Me postro delante de su presencia, Señor. Me deposito como ese vaso en sus manos. Llénelo, úselo, Señor. Envíe esa palabra revelada. Háblenos, Señor, con poder, unción y autoridad, mi Dios eterno. Deme el denuedo para predicar su palabra. Deme la sabiduría celestial, bendito Dios. Espíritu Santo, que sea usted hablando a través de mis labios. Quite toda palabra humanamente hablando, Rey maravilloso, que solamente queremos escuchar su voz, bendito Rey. Reprenda toda oposición, toda fuerza del enemigo, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor. Amén y amén. Glorifique al Señor con esas palmas para Cristo. Bendito Dios de gloria. Cuando usted glorifica al Señor, verdaderamente le voy a decir que la presencia en cada uno de nosotros se siente aún mayor, porque Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Bendito Dios de gloria. Hemos leído esta santa palabra, mi amado hermano, que Jesús verdaderamente hablaba a la multitud, hablaba a su pueblo, hablaba a los apóstoles. Aquí el Señor está haciendo énfasis de la espada. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Oiga bien, la espada representa el juicio. La espada es esta palabra santa. Es verdaderamente la espada del Espíritu representa el consejo de la palabra, representa el poder de esta palabra, el juicio que el Señor trajo a esta tierra. En una ocasión el Señor le dijo a los fariseos que ellos verdaderamente eran ciegos, porque ellos no estaban discerniendo el tiempo de Dios que había venido para con los judíos. Entonces ellos estaban ciegos, pero aquellos que estaban viendo verdaderamente, ellos ya estaban conociendo. Por cuanto dice el Señor, por cuanto has visto, entonces conoces el pecado. Todo aquel que conoce el pecado y lo comete ya está bajo juicio, mi amado hermano. Mire, aquí el Señor dice, porque dice, no he venido para traer paz, sino espada. ¿En qué sentido está hablando el Señor? Mire, sabemos que para el pueblo de Dios, dice la palabra que la paz que Cristo da, el mundo no la da. Para el pueblo de nuestro Dios, oiga bien, Dios pone la paz. Pero eso no quiere decir que usted va a vivir en bonanza. Porque la paz no es la bonanza, no es aquello que nada me va a pasar, no es aquello que nada me va a tocar. La paz es aquello que en medio de la guerra usted va a tener la paz. Que en medio de la circunstancia usted sabe que verdaderamente hay una paz esperando a través de la fe. Esa es la paz que nos da la fuerza para esperar. Esa es la paz que quita la congoja. Esa es la paz que da esperanza. Esa es la paz que Cristo habló verdaderamente. Pero aquí dice, no he traído paz, sino espada. O sea, en el sentido, mi amado hermano, que muchas veces nos confundimos con la palabra y muchas veces nosotros venimos
Y creemos, no, si Dios me ha dado la paz. Y pensamos que ahí ya no van a haber problemas y vamos a vivir en una gran paz. Por eso dice, no he traído ese tipo de paz. Yo no he traído esa paz que tú estás pensando, porque esa paz que tú estás pensando te va a dar libertinaje, porque esa paz que tú estás pensando verdaderamente te puede desviar. No es el acomodamiento, no es el descanso, no es el refrigerio, no es ese tipo de paz que el mundo le llama paz. Verdaderamente dice, no, yo estoy en paz cuando tiene verdaderamente dinero en la cartera. A veces dice, no, yo tengo paz cuando tiene toda abundancia. A veces dice, yo tengo paz cuando no le hace falta nada. No está hablando de esa paz. La paz que Dios da verdaderamente permanece en nuestros corazones y nosotros seguimos en batalla, en guerra, pero sabemos que esa paz nos da la fuerza para guerrear, para conquistar las bendiciones. Bendito Dios. Amén, aleluya. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Oiga bien, ahí está la espada. He venido para poner disensión al hombre contra su padre. ¿Por qué dice la disensión? La disensión es la discusión, es la oposición, mi amado hermano. Porque primeramente, mire, vamos a ver por qué el Señor hablaba de esta manera. Dice, y los hijos contra su madre y la nuera contra su suegra. ¿Por qué dice? Porque los enemigos del hombre serán los de la casa. Amén. ¿Por qué serán de la casa los enemigos? Y usted va a decir, bueno, en mi casa están mis hijos, está mi esposa, está mi esposo, esa es la casa, esa es la familia principal. ¿Por qué entonces el hombre va a tener en contra a su familia? El Señor aquí habla claramente, mi amado hermano. Es que sucede que el espíritu contrario, el espíritu del mundo, el espíritu le voy a decir del pecado, el espíritu de la inmundicia, no puede tener relación con el Espíritu Santo y ahí hay guerra. Ahí hay guerra verdaderamente, porque el espíritu contrario, ahí no se pueden combinar, ahí se chocan. Ahí ellos verdaderamente se hacen la guerra. Cuando hay dos espíritus que se unen, ahí no hay guerra. Cuando el Espíritu Santo, oiga bien, viene a unirse con su propio espíritu, ahí está la paz. Amén. Ahí verdaderamente hay concordancia, ahí hay unidad. Ahí se puede caminar dos juntos, porque así dice la palabra del Señor. Dice la palabra, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Amén. Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Está diciendo que dos personas en el espíritu pueden caminar de la mano, pero una persona del mundo con una persona que tiene el Espíritu Santo jamás van a caminar. Jamás puede avanzar una persona de doble ánimo, de doble condición y de doble espíritu. Por eso yo no entiendo que esas religiones, esas congregaciones que verdaderamente están llevando de la mano el mundo, mi amado hermano, ¿cómo es que pueden caminar? No puede cohabitar el Espíritu Santo con el espíritu del mundo. No entran, solamente cabe un espíritu. Si está el Espíritu Santo, Él es el que gobierna nuestras vidas. Si está el espíritu del mundo, ese es el que va a gobernar su vida y mi vida. No puede cohabitar dos espíritus, porque el mismo espíritu no permite verdaderamente el espíritu inmundo, porque Él es santo y 3 veces santo, y el Espíritu Santo no lo permite y sale. No se puede caminar con pecado. No se puede caminar con la inmundicia del mundo. Es mentira. Gloria a Dios. La persona se debilita, no puede avanzar. La persona está ahí cabalgando en dos pensamientos. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual, porque no puede congeniar verdaderamente. ¿Y por qué se levanta aquí? Entonces yo le voy a decir, por eso que el Señor dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa, para que vea usted que dos espíritus contrarios no tienen comunión. Porque cuando en la casa verdaderamente el esposo es cristiano y la esposa no es cristiana, ahí está la guerra, ahí se levanta, porque el enemigo va a usar esta persona para hacerle la guerra al Hijo de Dios. Entonces ahí va a estar la guerra, mi amado hermano. Pero si todos son cristianos, si todos verdaderamente portan el Espíritu Santo y son portadores de
de la gloria de Dios. En ese lugar hay victoria. En ese lugar verdaderamente mora el Espíritu Santo. Y ahí yo le voy a decir, ahí verdaderamente usted se va a sentir que hay una presencia maravillosa. Y yo le voy a decir, cuando está esa oposición, ni se puede entrar en la oración. Tiene que entrar a reprender. A reprender. Usted se arrodilla, usted siente que no entra en la oración. Nada. Palabras y palabras, repite palabras, no entra en la oración, porque hay oposición, porque ahí usted está teniendo fuertes oposiciones. Pero cuando usted verdaderamente está en un lugar donde se mueve el Espíritu Santo, donde hay una atmósfera verdaderamente, una gloria, usted se arrodilla y comienza a sentir verdaderamente esa presencia y comienza a fluir aquella palabra y usted empieza a clamar y empieza a entrar en el Espíritu y usted siente que esa oración lo está llenando y siente que esa oración verdaderamente se siente el poder de Dios. Amén, hermanita. Y dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Mire qué bonito nuestro Dios. Así es. Es que esto sucede, mi amado hermano, que nosotros no vamos a amar más la carne, en el sentido de que, mi hija, mi hijo, no, él no es cristiano, pero yo le voy a acomodar ahí la condición para que él se sienta bien, pero yo estoy deshonrando a mi Dios, no es digno de mí, dice. Así es. El que ama más, eso le dijo a Elí, por cuanto honraste más a tus hijos, más que a mí. Oiga bien, le vino el juicio a los hijos y a Elí. Entonces aquí Jesús confirma esta palabra y dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Mire, yo le voy a decir que yo he visto tantos ejemplos. Hay personas que Dios les ha entregado ministerios, mi amado hermano. Ministerios para que salgan a hacer la obra, a predicar la palabra. Pero pasa que hay una cadena atada al esposo y no puede ir a hacer la obra. Porque no quiere que se le levante la guerra, que se le enoje la pareja. O se le levanta el hijo o los hijos y no puede, tiene una cadena, una atadura que no puede hacer la obra de Dios con libertad. Porque no quiere desagradar, que está agradando la carne, pero no a Dios, no al Espíritu, porque el Espíritu pone el gemido, ve y haz la obra, obedece, camina, sigue adelante. Amén, aleluya. Mire, dice acá, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Yo recuerdo una palabra que mi hermano, porque yo le voy a decir, muchas veces vienen situaciones, pero la gloria y la honra sea para nuestro Dios. No es que yo sepa todo, que yo sepa toda esta Biblia. No, como dijo el apóstol Pablo, no es que yo lo haya alcanzado todo, no es que yo me tenga esta palabra toda en mí. Pero muchas veces vienen aquellas preguntas, mi amado hermano, que es el Espíritu Santo dando la respuesta para que muchas veces esta palabra no sea deshonrada. Amén. Recuerdo yo, mi hermano pastorea una iglesia allá en Connecticut y es una iglesia supuestamente ceñida, apóstoles y profetas. Ellos usan velo y todo. Él pastorea esa iglesia. Y me hizo una pregunta. Yo apenas que estaba ahí, que el Señor estaba comenzándome a levantar con los dones y estaba en esa búsqueda para la gloria del Señor. Y le dije yo a él, porque yo le empecé a hablar acerca del recasamiento. Él tiene matrimonio legítimo, porque él se casó bien jovencita con su esposo. Bien jovencito se casaron. Pero empecé a hablarle acerca del recasamiento. Y me dijo estas palabras. Pero yo no sabía que en la congregación la mayoría estaban recasados todos. Y me dijo, pero ¿cómo puede ser? Me dijo, de que una persona puede estar como cristiano, sirviéndole al Señor, y tú dices que está en adulterio porque está recasado, lo dice la Biblia. No lo digo yo.
Lo dice esta palabra santa. Pero como me dice, él me quería como enredar, como quien dice, no es posible porque si esta persona le está sirviendo a Dios. Entonces vine yo y le dije yo a él, aquí puede servirle cualquiera. El problema es para dónde vamos. El problema es que si mi alma se pierde o mi alma se salva. Y traje esta palabra, el Señor la puso en mi corazón, por eso es que le digo que Dios es quien pone la palabra en el momento preciso. Amén, aleluya. El Señor es quien pone la respuesta. Y me trajo esta palabra que dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, porque Él me trajo esta palabra como queriéndome hacer a mí que estaba actuando con injusticia. Pero ahí dentro de la iglesia me dijo, hay hermanitas que tienen años de estar ahí y se divorciaron, se casaron, pero ya tienen familias, tienen hijos grandes, hasta nietos. Oiga bien, pero siguen en pecado y han caminado en pecado. Pero ¿cómo Dios va a permitir que se separe esa familia? Entonces aquí fue donde me trajo la palabra el Espíritu Santo, la gloria sea para mi Dios. Y ahí yo le dije, dice la palabra del Señor, que el que ama más a hijos, a hijas, a marido, a mujer, no es digno de mí. Entonces, si nosotros verdaderamente amamos más la familia que nuestra propia salvación, esa es la elección de cada uno de nosotros. Amén. Él se quedó callado verdaderamente y no dijo nada. Porque aquí bien claramente dice, mire, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta es una cruz, mi amado hermano. Esto vamos cargando esa cruz. Aquí no es que usted va a ir bien livianito haciendo lo que quiere, no. Aquí verdaderamente nos tenemos que sacrificar en esa cruz. Sacrificar esta carne, crucificado juntamente con Cristo. Dice. Amén. ¿Por qué es necesario crucificar la carne? Cierto. Es para vida. Amén. Entonces vea usted cómo hay gente que dice muchas veces, no dice, pero si son mis hijos, si es mi esposa, si es mi esposo, ¿cómo yo voy a deshacer un matrimonio de tantos años? Yo le voy a decir, Dios siempre da la oportunidad. Así es. El problema es de que tal vez Dios da la oportunidad y dice, te voy a apartar un poquito, te voy a dar la oportunidad. Se le levantó el problema, se separó de la persona que no era verdaderamente la mujer de su pacto, el marido de su pacto, y el Señor hizo esa separación. Está dando la oportunidad de salvar su alma. Pero viene y vuelve a brincarse el cerco, como decimos, y a buscar lo que ya Dios quitó. Entonces, Dios da la oportunidad, mi amado hermano. Amén. Dios siempre nos da la salida. Es cierto que fallamos, porque como carne fallamos. ¿Quién no falla en esta tierra? Todos fallamos, mi amado hermano, de una o de otra manera. Pero Dios nos da la salida, porque Dios ama nuestras almas, porque Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que cada uno de nosotros verdaderamente reinemos juntamente con Jesucristo y estemos en las bodas del Cordero, bendito Dios de poder. Amén. ¿Ve usted el amor de Dios para con nuestras almas? Es grande. Amén. Entonces dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces aquí está una situación, mi amado hermano, que si queremos seguirle dando vida a esta carne, vamos a morir. Porque aquí lo dice, el que haya su vida, la perderá. Así es. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, perder nuestra vida en el sentido de no vivir nuestra propia vida, mi amado hermano, porque cuando nosotros hemos encontrado la vida en Cristo Jesús, que por causa de Él vivimos, nosotros verdaderamente estamos perdiendo lo que allá en el mundo nosotros decíamos vida. No, yo estoy viviendo la vida.
No, esto sí es vida. Eso era lo que nosotros antes pensábamos. Pero ahora para nosotros esto es vida, lo que estamos viviendo en Cristo Jesús. Porque si usted está acá, Dios nos ha dado vida para vivir en Él. Ahora nosotros podemos ver que antes nosotros estábamos muertos, que no era vida la que teníamos, sino que era muerte verdaderamente. Por eso dice el Señor que el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que pierde esa vida de placer, el que pierda esa vida muchas veces nosotros decimos, ay, mira, te estás perdiendo lo mejor, dice el mundo. Porque para ellos están viviendo su vida, su deseo, su placer, su desenfreno. Para ellos es vida. Para nosotros es muerte, mi amado hermano. Porque verdaderamente le voy a decir que cuando nosotros perdemos la vida y estamos en muerte en Cristo Jesús, nosotros hemos recobrado la vida en Cristo Jesús. Porque Él es la vida y Él es el que nos va a llevar a reinar por toda la eternidad en Cristo Jesús. Bendito Dios de gloria. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Es ahí donde los fariseos y los escribas no entendían esta palabra. Decía, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Mire, yo le voy a decir que los fariseos vienen a representar la levadura, la hipocresía. Los fariseos vienen a representar lo que es la cizaña, porque ellos realmente rechazaban la vida. Ellos estaban en delitos y pecados, porque moriréis en vuestros pecados, les decía el Señor, porque ellos estaban en su pecado, estaban ciegos verdaderamente y no entendían la palabra de la vida que el Señor les traía, porque les traía palabra de vida, palabra verdadera, pero ellos la rechazaban porque ellos creían que ellos estaban bien. Hijos de Abraham somos, no somos hijos de fornicación. ¿Por qué le decían no somos hijos de fornicación? Estamos bajo la ley, decían ellos. Somos hijos legítimos. ¿Y qué le querían decir al Señor? Tú eres hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque cuando María concibió a Jesús no estaba casada. Entonces no somos hijos de fornicación. Usted sabe que muchas veces la persona que está en el pecado va a afrontarlo, va a querer afrentarlo. Y yo le voy a decir, el Señor cuando les hablaba los enfurecía, se enojaba porque ellos estaban ciegos. Y verdaderamente Jesús sí nació bajo la ley. Fue concebido verdaderamente no estando bajo la ley, pero nació bajo la ley porque vino un ángel a hablarle, dice a José de madrugada, toma tu mujer y no temas. Y dice que él la tomó y hizo el pacto de matrimonio. Jesús nació bajo la ley, porque él vino a cumplir la ley, mi amado hermano. Amén. Y él dice que hizo todo conforme a la ley de Moisés. Pero aquí ellos querían afrentarlo. Ellos querían verdaderamente querer negar la verdad. Entonces yo le voy a decir que los fariseos, ese espíritu es terrible, mi amado hermano. Todo aquel que verdaderamente afrenta esta palabra está afrentando al dador de la vida. Todo aquel que no recibe es aquel que rechaza, es aquel que muchas veces la persona, usted se ha dado cuenta cuando usted quiere evangelizar a alguien allá afuera. Empieza la discusión con la palabra porque no la recibe. El que discute esta palabra no la recibe verdaderamente. Así es el espíritu de fariseo. Entonces los fariseos, ellos siempre estaban afrentando a nuestro Dios. ¿Por qué me queréis tentar? Le dije en una ocasión. Porque le vienen los escribas y los fariseos y le dicen, Jesús, ¿es lícito pagar tributos al César? Oiga bien. ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? O sea, las preguntas acusadoras, porque querían poner en duda la evidencia de nuestro Dios. Amén. Y dice que él siempre le respondía con sabiduría. Sí. Usted y yo
vamos a responder con la sabiduría de esta palabra, no con nuestras palabras, porque Jesús le dijo, tráeme esa moneda. Y le dijo, ¿de quién es esta imagen que está en la moneda? Del César, dijeron. Bueno, da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Porque ellos pensaban que le iban a decir, no, mire, no paguen los impuestos, ustedes den solo a Dios. Ahí se estaba poniendo contra la ley terrenal. Y dice el libro de Romanos que Dios ha puesto espada en el hombre. Dios ha puesto las leyes para ordenar la humanidad. Por eso manda que el pueblo de Dios nos sujetemos a las leyes terrenales. Porque es necesario, mi amado hermano, como hijos de Dios, dar testimonio. Todo aquel que se sujeta a la ley no va a tener problemas. El que verdaderamente no se sujeta a la ley, ahí vienen los problemas. Pero nosotros tenemos que obedecer esta palabra santa y Dios nos viene hablando a nosotros. Y vemos el consejo de esta palabra que nosotros tenemos que discernir, porque a veces, yo se lo voy a decir por experiencia y yo sé que hay muchos casos. En mi casa pues hubieron dos que disertaron, digamos. Salieron, ellos fueron formados. Ellos ya predicaban, ellos ya le servían al Señor. Pero el enemigo tomó ventaja y se los llevó. Solo estuvo uno en pie que todavía sigue en pie para la gloria del Señor. Amén. Pero ellos se apartaron. Y a mí se me formaba la guerra dentro de la casa. Se me formaba la guerra. Y eran mis hijos. Pero algo que me ponía el Señor, háblales. Porque yo voy a demandar toda palabra de tu boca. Así es. Háblales si quieres que tus hijos no perezcan. Amén. Háblale la palabra. Eran discusiones terribles. Pero yo le voy a decir que para la gloria del Señor, ellos decían que usted es muy enojada, que usted aquí, a mí no me interesa. Pero la corrección y la palabra siempre se las puse. Y quedó en sus corazones, mi amado hermano. Y es ahí donde Dios actúa en el corazón de ellos. Amén. Entonces la responsabilidad de uno es dar la palabra. O sea, nosotros nos tenemos el compromiso de que aquella persona, por aquella palabra o por aquel consejo que usted le dio, esta persona va a reaccionar. No, es que la reacción de él va a venir de parte de Dios, porque solamente él es el que puede entrar en el corazón del hombre. Solamente en Dios está el poder. Bendito Dios de gloria. Nosotros no podemos hacer nada. Bendito Dios de poder, solo obedecer esta palabra y seguir adelante, dando el ejemplo, porque el ejemplo es lo mejor que ellos van a copiar de los padres. Es que nosotros cada día, mi amado hermano, tenemos que venir tomando la autoridad de esta palabra, tomando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque si amamos a nuestros seres queridos, nosotros no vamos a hacer alianza con ellos, sino que nosotros le vamos a reprender el pecado para que vea el Señor que nosotros verdaderamente estamos honrando esta palabra, estamos honrando a nuestro Dios y Él nos va a honrar con nuestros hijos. Bendito Dios de poder. Aleluya, poderoso Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Le adoramos, le bendecimos.